Evelyn apenas estaba alcanzando su cubo de agua caído cuando la flecha aterrizó en la tierra junto a su bota. Se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y la mirada fija en los árboles. Fue entonces cuando lo vio. Alto, silencioso y con una capa de piel de ante, con el arco aún en alto, aunque no hubo un segundo disparo. El guerrero Lakota salió de entre las sombras como si siempre hubiera sido parte del bosque. Su rostro estaba pintado con líneas negras y rojas, sus trenzas alborotadas por el viento, su mirada firme e indescifrable. Evelyn debería haber corrido. Debería haber gritado. Pero en cambio, se le cortó la respiración, y no por miedo. Había algo en él. Algo antiguo, algo triste. Se te cayó esto, dijo en un inglés perfecto, bajando el cubo que ella no había visto que recogía. Me asustaste, susurró. Tú también. Sus manos se rozaron. Su piel era cálida. Real. Humano. No el demonio que su padre siempre había descrito en las historias de la taberna. ¿Estás vigilando nuestro campamento?, preguntó. Pero él no respondió. Ni a mí. Ni se inmutó. Eres el único que mira con sus propios ojos. Entonces se giró, desapareciendo entre los árboles sin decir una palabra más. Esa noche, Evelyn se sentó junto al fuego mientras su padre ladraba sobre títulos de propiedad y salvajes. Pero sus pensamientos seguían en el bosque, seguían en el guerrero que se movía como un trueno, y el silencio se hizo presente. A la mañana siguiente regresó al claro. Sin saber por qué, solo que tenía que hacerlo. Y él estaba allí. Soy Evelyn, dijo. No deberías estar aquí, respondió él. Entonces, ¿por qué estás? No respondió. Pero tampoco se fue. Se volvieron a encontrar al día siguiente. Y al siguiente. Hablaron poco. Pero el silencio entre ellos se volvió suave, no agudo. No tardó mucho en aprender su nombre. Takoda, hijo del jefe Lakota, el siguiente en la línea de sucesión. Pero su vínculo, por muy discreto que fuera, no pasó desapercibido. Cuando la hija de un colono comienza a regresar del bosque con luz en sus ojos y preguntas en su lengua, la gente comienza a susurrar. Cuando el hijo del jefe comienza a dejar piedras talladas en lugares que solo una mujer encontraría, la tribu comienza a murmurar. Sus mundos habían visto muchas tormentas. Pero nadie preparó a ninguno de los dos lados para lo que sucedería cuando el amor los cruzara. Esa línea. Takota estaba bajo el cedro donde siempre se encontraban, su mano rozando la espiral tallada que había grabado en su corteza la noche anterior. Escuchó los pasos de Evelyn antes de que ella hablara. Suaves pero seguros. El tipo de pasos que ya no pertenecían a una chica que se escabullía por bosques prohibidos, sino a una mujer que caminaba hacia algo que eligió. Mi padre lo ha notado, dijo en voz baja, deteniéndose justo antes de él. Dice que vuelvo diferente. Takota no la miró. Lo eres. ¿Soy tonto por esto?, preguntó. ¿Por volver aquí? ¿Por desear esto? ¿Incluso cuando sé lo que dirán? No, dijo simplemente. Los tontos hablan sin costo. Los valientes aman incluso cuando arden. Evelyn se acercó. ¿Qué hará tu gente si se entera? Su silencio respondió antes que sus palabras. Lo llamarán traición. Pero serás jefe. Y eso lo empeora. Se sentaron en un tronco junto al arroyo, con las rodillas casi tocándose. Ella observó cómo sus dedos se movían por la tierra mientras dibujaba la forma de un pájaro. No hablas como los demás, dijo. No me miras como si fuera algo roto o salvaje. Porque no eres ninguna de las dos cosas, respondió Takota. Escuchas. Llevas el silencio como una fortaleza. ¿Y preguntas por qué? Cuando la mayoría solo exige respuestas. Evelyn se mordió el labio, mirando el pájaro que él había dibujado. ¿Y si el amor no es suficiente? Nunca lo es, dijo. A menos que camine a través del fuego. Ella levantó la vista, su voz apenas un susurro. Lo atravesaría, si me lo pidieras. Se quedó sin aliento. Entonces le tomó la mano. Solo una vez,
lo suficientemente suave como para sentir el temblor entre ellos. Entonces deberías saberlo, dijo. Tallé tu nombre en el poste de mi logia. Mi gente no escribe nombres sin significado. Abrió los ojos de par en par. Pero no lo hemos hecho. No necesito tiempo para saber que es sagrado. El viento agitaba los árboles a su alrededor. Pero bajo las ramas, algo más se agitaba. Pasos, voces bajas, ojos silenciosos observando lo que nunca debió haber sido. Vete, dijo Takota de repente, poniéndose de pie. Ahora, antes de que pronuncien tu nombre a oídos que lo distorsionarían. Evelyn dudó, pero solo por un instante. Luego corrió, aferrada a la forma de un pájaro en su memoria, sabiendo que esto ya no era un coqueteo. Esta era una línea dibujada en tierra sagrada. Y una vez cruzada, nada volvería a ser igual. Otra vez. El fuego en el centro de la aldea Lakota crepitaba más fuerte de lo habitual esa noche, no por las llamas, sino por el silencio que los envolvía. Takota se sentó frente a su padre, la mirada del jefe pesada bajo el peso de las palabras aún no pronunciadas. Tu espíritu vaga, dijo el anciano. ¿A dónde va? A la orilla del arroyo, respondió Takota con sinceridad, donde una mujer escucha más que habla. Los murmullos alrededor del fuego se calmaron. Los ancianos del consejo se acercaron. La hija de un colono, siseó uno. Traerán enfermedad, acero y vergüenza. No trae nada de eso, respondió Takota, solo honestidad. Ella no pertenece, dijo el jefe con voz grave. Y tú sí. Llevas nuestra sangre, nuestras historias. Entonces debo cargar con nuestro dolor para siempre. La voz de Takota era tranquila. ¿Es traición amar a alguien que me ve? ¿O es solo traición porque no nació de esta tierra? Nació de una guerra diferente, gruñó su tío, y nuestras cicatrices aún están frescas. Así que la desangramos por lo que su gente nunca le enseñó. Takota se puso de pie. O elegimos un camino diferente al que siempre hemos temido. Su padre levantó la vista lentamente. ¿Darías tu futuro por ella? No, dijo Takota. Lo compartiría contigo. Lo compartiría contigo, dijo Takota. Lo compartiría. Fuera del círculo, las sombras se movían. Susurros. De esos que viajan como cuchillos. De vuelta en el campamento de colonos, Evelyn estaba sentada junto a un fuego apagado. Su padre se negaba a hablarle, su hermana se negaba a mirarla. Nos has avergonzado, había dicho su padre. ¿Sabes siquiera qué son? No había dicho nada entonces. Pero lo sabía. Conocía a Takota mejor que a cualquier hombre que hubiera conocido en el pueblo. Conocía su voz, sus miedos, la forma en que cargaba la historia en su postura. Se levantó esa noche, empacó una mochila y se escabulló entre los árboles. Se encontraron junto al arroyo sin necesidad de hablar. Vendrán por nosotros, advirtió Dakota, por ambos lados. Déjalos, dijo. Hemos vivido en su silencio demasiado tiempo. Mientras se abrazaban bajo el cielo amplio y oscuro, dos nombres, la hija del colono y el heredero Lakota, eligieron el amor no por fantasía, sino por desafío. Y en el silencio entre latidos, comenzó la guerra que temían. Llegaron al amanecer, primero de la tribu, luego del pueblo. Dos grupos de búsqueda moviéndose en direcciones opuestas, ambos impulsados por el miedo, ambos buscando las mismas dos almas. Takota y Evelyn se habían refugiado en lo profundo de la cresta, bajo un afloramiento oculto por pinos y sombras. Allí no habían encendido ninguna fogata, habían dicho pocas palabras. Pero su silencio no era miedo. Era preparación. Nos encontrarán, dijo Evelyn, pegando la oreja a la tierra, escuchando cascos. Todavía no, respondió Takota, envolviéndose los hombros con una manta. El viento está de nuestro lado. Pero el viento no detiene las voces por mucho tiempo. Desde el sur llegó la llamada del primo de Takota, un rastreador con sangre en los ojos. Desde el norte,
Evelyn oyó los sollozos desesperados de su hermana, llamándola como si aún pesara. ¿Corremos?, preguntó. No, dijo Takoda. Nos quedamos. ¿Aquí? Juntos. Avanzaron lentamente, de la mano, hacia el claro que una vez fue su lugar de encuentro. Cuando ambos bandos llegaron, fue como si la tierra misma contuviera la respiración. Los guerreros Lakota se desplegaron en media luna, su jefe en el centro. Frente a ellos estaban el padre de Evelyn y 3 hombres con rifles colgados con demasiada indiferencia. «Devuélvanme a la niña», exigió su padre. «No es suya para reclamarla». «¿Y el niño?», preguntó el jefe. «¿Lo exiliarán por amar a un fantasma de blanco?». Evelyn dio un paso adelante antes de que Takoda pudiera hablar. «No soy un fantasma», dijo, «y no soy la vergüenza de nadie». «Has sido hechizado», ladró su padre. «Deshonras la tumba de tu madre». «Mi desgracia fue el silencio», espetó. «Mi desgracia fue obedecer a hombres que nunca preguntaron qué vi». «¿Y qué ves ahora?», preguntó el jefe con mirada penetrante. «Veo a un hombre que escucha, que enseña, que lleva el dolor de su pueblo como si fuera sagrado. Veo a alguien a quien amo». Takoda extendió la mano para tomarla. «Y veo a una mujer que dejó la seguridad para permanecer en la verdad. Veo mi futuro». El viento se agitó entre los 2 lados. Y nadie se movió. Hasta que, lentamente, el jefe levantó la mano. «No vivirán aquí», dijo, «y no los aceptarán de regreso. Pero si caminan hacia adelante ahora, caminarán como uno solo». La línea estaba trazada. Ningún hogar detrás de ellos. Ninguna certeza por delante. Solo el uno al otro. De todos modos, avanzaron. Lo construyeron lentamente. De lo que el mundo había desechado. Troncos caídos, corteza despojada, piedra y el suelo. Tonos calentados por el sol y bendecidos por la lluvia. Ni una casa. Ni una cabaña. Algo intermedio. Un lugar que ninguna tribu había reclamado. Ningún colono había marcado. Un hueco escondido entre el río y la cresta donde el silencio ya no era exilio sino santuario. Evelyn cavó la primera zanja con las manos desnudas. «Nunca he construido nada real», dijo, riendo entre ampollas. «Solo cosas que me podrían arrebatar». Takoda le entregó una piedra plana. Sus manos también se ampollaron. Que esto fuera lo primero que nadie pudiera tocar. Recogieron raíces silvestres, tejieron hierba para el techo, ahumaron pescado y pusieron trampas. Algunas noches trabajaban a la luz de la luna. Otras noches simplemente se abrazaban, dejando que el bosque acunara el dolor que las palabras no podían expresar. No hablaron de lo que habían perdido. La traición entre lágrimas de la hermana de Evelyn. El lugar de Takoda en la línea de jefes. Algunas heridas permanecieron en silencio. Pero incluso las cosas silenciosas crecen. Para la 3ª semana, Takoda había grabado su nombre en el poste de cedro junto a la puerta. No el que le dieron al nacer, sino el que, según él, el viento había susurrado. Guyaca. Bellaca. Significa, pluma que voló contra la tormenta. Evelyn lo recorrió con los dedos, con lágrimas en los ojos. «Me diste algo que mi propia gente nunca me dio. Un nombre». «No», dijo ella. «Un lugar en el que convertirnos». Comieron juntos en un silencio que ya no les resultaba pesado. Se bañaron en el arroyo y observaron a las águilas revolotear en el aire. Recostaron la cabeza cada noche en un mundo que no tenía un plan para ellos. Y aún así, resistieron. Una mañana, Evelyn se despertó antes del amanecer y se quedó al borde del claro, observando cómo se alzaba la niebla. Takoda se unió a ella, envolviéndola con una piel de ciervo sobre los hombros. «¿Crees que cometimos un error?», preguntó ella. «No creamos nada», dijo él. «Nos convertimos en lo que no podían imaginar». Se inclinó hacia él. «¿Pero dejarán de observar alguna vez?». «No», dijo él. «Pero déjalos. Lo que más temen es el amor que sobrevive a sus reglas».
En ese lugar sin muros, sin tribu que los bendiga ni iglesia que los ate, Evelyn finalmente se sintió completa. No porque la hubieran reclamado, sino porque la habían elegido. Y él la había elegido de vuelta. La primera nevada llegó demasiado pronto. Cubrió la hondonada de silencio, silenciando a los pájaros, suavizando el mundo que habían forjado desde el exilio. Evelyn despertó con el aire frío en las mejillas y el aroma a humo de leña que se enroscaba bajo la puerta. Dakota estaba afuera, cortando leña congelada, su aliento elevándose como fantasmas hacia el cielo gris. Ella lo observaba desde la puerta, su silueta firme, movimientos precisos. Todo en él describía supervivencia, pero no la clase de supervivencia con la que ella había crecido, no la supervivencia a través de la codicia o la dominación. La suya era la supervivencia del honor, de conocer la tierra y hacérsela conocer. Deberías descansar, dijo ella, saliendo y abrazándose. Tú también, respondió él, con la mirada fija en la hinchazón bajo su túnica. No habían hablado mucho de ello, no directamente, pero ella lo sabía, y él también. ¿Seremos suficientes para ellos?, preguntó en voz baja. ¿Para un niño nacido sin tribu, sin iglesia, sin bandera? Tendrán más que nosotros, dijo. Un lugar que los eligió antes que el mundo. Evelyn se tocó el vientre. ¿Crees que el mundo aceptará esto alguna vez? ¿A nosotros? Dakota se giró, quitándose la nieve del pelo. El mundo nunca ha aceptado la verdad sin miedo. Por eso construimos donde ellos no pueden llegar. Pero llegar, aún así lo intentaron. Empezaron a aparecer huellas en el borde de la cresta. Cascos, huellas de botas, ramas rotas. Ninguna amenaza directa, solo presencia. Presión. Un recordatorio de que a los marginados nunca se les deja solos mucho tiempo. Una noche, mientras comían bayas secas junto al fuego, una piedra cayó justo afuera de la puerta. Una nota atada a ella. Regresa con los tuyos, niña, antes de que la siguiente piedra arda. Las manos de Evelyn temblaron, pero no se inmutó. No se detendrán. Nosotros tampoco, respondió Dakota. Lo miró. Entonces, realmente lo miró, no como el hombre que la había salvado, no como el que amaba, sino como el padre de un niño que crecería entre mundos. Entonces les enseñaremos a vivir en ambos, dijo, o a construir uno nuevo. A la mañana siguiente, levantaron nuevos muros, más gruesos esta vez. No para esconderse, sino para contener la vida que estaban preparando. Porque la nieve se derrite. Las amenazas se desvanecen. Pero el hijo del amor prohibido merece algo más fuerte que el miedo. Merecen raíces. El mensajero llegó al anochecer. Un anciano de la tribu de Dakota, con el rostro surcado por el viento y el juicio. No entró. No se sentó. Solo se quedó de pie al borde del hueco y pronunció palabras que sabían a ceniza. Tu padre se está muriendo, dijo, y quiere verte antes de que los espíritus se lo lleven. Dakota se quedó quieto. No había hablado de su padre en semanas, desde el día en que dejaron el círculo, despojados de su bendición. Dijo que puedes venir, añadió el anciano, pero no con ella. Evelyn se quedó atrás. Con los brazos la envolvió en su cintura mientras Dakota ensillaba el caballo. No tienes que irte, dijo. Él los dejó dar la espalda. Sigues siendo de mi sangre, murmuró Dakota, y tal vez necesite ver en qué me convertí. Ella asintió. ¿Le contarás sobre nosotros? No tendré que hacerlo. Regresó 3 días después, con el rostro indescifrable y las manos enrojecidas por el frío. Evelyn corrió hacia él. ¿Habló?, preguntó. Sí, dijo Dakota. Dijo que era una tonta, una soñadora, y que tenía tus ojos antes de conocerte. ¿Te perdonó? Dakota miró fijamente el fuego y finalmente habló. Número. Pero me devolvió mi nombre. Me ofreció un colgante tallado. Era el símbolo de su linaje, que alguna vez usaron los herederos de la familia del jefe. Me lo dio antes de cruzar, susurró Dakota,
y me dijo que lo usara si aún creía que las viejas costumbres podían sobrevivir a las nuevas verdades. Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas. ¿Y tú? Creo que somos la nueva verdad, dijo. Dijo. Simplemente no vivió lo suficiente para verlo. Esa noche encendieron un segundo fuego junto al primero. No en luto, sino en reconocimiento. Por el padre de Takoda, que eligió el orgullo hasta el final. Por la tribu que aún observaba desde las colinas. Por el niño que pronto vendría a un mundo cosido por el desafío y la gracia. Ahora llevas más, dijo Evelyn, apoyando la cabeza en su hombro. Un nombre. Un pueblo. Un niño y tú, dijo. Lo único que elegí antes de saber cuánto costaría. Ella tomó su mano. Ambos pagamos. Pero mira lo que construimos. Bajo las estrellas, sus manos presionadas juntas a la luz del fuego. Ellos sabían. Lo que una vez estuvo prohibido ahora era un legado. No porque estuviera permitido, sino porque lo vivieron de todos modos. El bebé llegó con el deshielo primaveral. Cuando los ríos crecieron y el cielo se volvió suave. Cuando los pájaros regresaron a anidar. Cuando los pájaros regresaron a anidar. Cuando los pájaros regresaron a anidar. Y la tierra recordó cómo florecer. Evelyn trabajó toda la noche en el hueco que habían construido, sus gritos ahogados por los árboles, sus dedos aferrados a la mano de Takoda con tanta fuerza que le dejaron marcas. Él nunca se apartó de su lado. Ni por agua, ni por leña, ni siquiera cuando su respiración se volvió entrecortada y su cuerpo se dobló de dolor. Eres fuerte, susurró, más fuerte de lo que este mundo jamás te permitió ser. Y justo antes del amanecer, llegó su hija, silenciosa por un momento, luego gimiendo como el viento en un cañón. Una niña, con la cara roja, feroz, envuelta en piel de ciervo y temblando de vida. Evelyn lloró y rió a la vez, apretando a su hija contra su pecho. Se parece a ti, dijo. Parece fuego, respondió Takoda. Al día siguiente, mientras el sol salía dorado sobre el valle, salieron al claro. Takoda sostuvo a la bebé en alto, pronunciando su nombre, no con palabras, sino en espíritu. Ella no es la mitad de nada, dijo. Ella es completa. Lleva consigo los ríos de sus dos padres. Ella no está atrapada entre mundos. Ella es el puente. Evelyn asintió, con lágrimas brillantes en los ojos. Entonces necesita un nombre que nadie pueda quitarle. No es el mío, dijo Takoda. No es el tuyo. Se arrodilló, presionando una piedra tallada en la tierra. Se llamará Taidiasi, el eco después del trueno. Esa tarde, una sombra se acercó a la cresta. Un joven guerrero de la tribu de Takoda, cauteloso pero desarmado. Los ancianos me enviaron, dijo. Oyeron el llanto del niño llevado por el viento. No pedimos nada, dijo Takoda. No te debemos nada. Ellos saben, respondió el niño. Pero quieren ver, no juzgar. Aprender. Evelyn dio un paso adelante, abrazando al bebé. Entonces ven. Pero deja tus reglas atrás. El niño asintió y desapareció de nuevo entre los árboles. Cuando las estrellas regresaron, Takoda y Evelyn se sentaron junto al fuego con su hijo entre ellos. No colonos. No tribales. No intrusos. Algo nuevo. Algo para lo que nadie había escrito una historia todavía. Y ese era su poder. No en ser aceptados, pero en ser innegables. No vinieron con armas, sino con preguntas. 4 ancianos de la tribu Lakota. 2 mujeres. 2 hombres. Sus rostros estaban surcados por el sol. El sol. Pero sus ojos contenían tormentas. Llegaron a la hondonada poco después del mediodía, donde el humo del fuego para cocinar de Evelyn se elevaba como una señal. Takoda se levantó cuando se acercaron, con su hija acunada en un brazo, Evelyn de pie junto a él. Nadie se inclinó, nadie gritó. La mayor de las mujeres habló primero. Pensamos que estabas perdido. Yo lo estaba, respondió Takoda, hasta que seguí mi propio camino.
¿Y ella? Los ojos de la mujer se posaron en Evelyn. ¿Es ella tu camino o tu distracción? Evelyn dio un paso adelante antes de que él pudiera responder. No soy ninguna de las dos cosas, dijo. Soy su elección, y él es la mía. Hubo silencio. Entonces el más joven de los hombres dio un paso adelante, mirando a la niña. La sangre de nuestro jefe corre por sus venas. Eso no se puede ignorar. Ni debería serlo, dijo Takoda, pero no crecerá bajo la vergüenza, solo bajo la verdad. Los invitaron a sentarse. No dentro de la cabaña, sino bajo el viejo árbol que daba sombra al hueco. Allí, Evelyn les ofreció comida y les habló de su vida. El hogar que habían construido, el hijo que habían criado, las amenazas que habían enfrentado de ambos lados. Desafiaron a su círculo, dijo un anciano. Se marcharon. No, respondió Takoda. Caminé hacia algo que ninguno de ustedes se atrevió a imaginar. La mujer mayor miró a Evelyn. ¿Criarías a tu hija a nuestra manera? ¿Le enseñarías nuestras historias, aunque no sean las tuyas? Evelyn asintió. Si honran su verdad, si le enseñan quién es, no quién quieren que sea. ¿Y qué es ella?, preguntó el hombre más joven. Plena, dijo Evelyn, y observando. Eso pareció cambiar algo. Los ancianos se pusieron de pie, asintiendo lentamente. No les pediremos que regresen, dijo la mujer mayor. El hueco es suyo. Pero tal vez con el tiempo, llegaremos a no juzgar, sino a escuchar. Esa noche, después de que se fueran, Takoda abrazó a Taidiasi y contempló los árboles silenciosos. Nunca debimos estar permitidos, dijo. Evelyn se inclinó hacia él. Pero nos convertimos en algo que ya no pueden ignorar. No, dijo. Nos convertimos en algo en lo que algún día podrían creer. Y mientras su hija dormía junto al fuego, su amor ya no susurraba. Era un legado. Fuerte, arraigado y vivo. Los años pasaron como ríos. Tranquilos por momentos, salvajes por otros, pero siempre avanzando. Avanzando. Evelyn estaba de pie al borde de la hondonada con canas que se le colaban en el pelo. Sus manos aferraban una taza de té de cedro. Abajo, el jardín que una vez plantó con manos temblorosas ahora rebosaba de color, y el hogar que habían construido por miedo se había convertido hacía tiempo en un refugio. Los niños jugaban cerca del arroyo. No solo los suyos, otros también. Algunos nacidos de tribus, otros de colonos, todos nacidos de la verdad. Tayasi, ya casi adulta, se arrodilló junto al fuego, pintando símbolos de ocre rojo en un tambor que le había regalado su padre. Sus manos eran seguras. Su voz traía canciones en dos lenguas. Pertenecía a ambos mundos, y sin embargo, ninguno la definía. Detrás de Evelyn, Takoda emergió de la cabaña, con paso más lento pero firme. Le puso una mano en el hombro. «¿Ves lo que decían que era imposible?», murmuró. «Veo lo que sangramos por proteger», respondió ella, «y lo volvería a hacer todo». Sonrió. «Yo también». Esa tarde llegaron visitantes. No ancianos, ni forajidos, solo personas. Una familia de colonos en busca de comercio. Un niño lakota que quería aprender carpintería. Una joven que huía de la vergüenza, con el rostro demacrado por el miedo. Evelyn le tomó la mano con suavidad y dijo, «Aquí estás a salvo, si deseas empezar de nuevo». La mujer rompió a llorar. Le dieron comida, un lugar donde dormir. Sin preguntas. Justo lo que Takoda le dio a Evelyn hace mucho tiempo, bajo un cielo azotado por la tormenta. Esa noche, junto al fuego, Tayasi habló por primera vez delante de todos. «Llamaron a nuestro amor prohibido», dijo, «pero nací de él y sigo viva». Su voz era fuerte, su mirada firme. Intentaron enterrar esta historia, pero aquí estoy, sigo cantando. Y el viento, como si escuchara, llevó sus palabras entre los pinos. Takoda rodeó a Evelyn con el brazo, en voz baja. «¿Recuerdas la primera vez que nos vimos?
Dijiste que te asusté, susurró ella. No, dijo él. Me recordaste que aún estaba viva. Evelyn sonrió con lágrimas en los ojos. Me diste más que eso. Me diste algo a lo que pertenecer. No necesitaban monumentos. Su historia vivía en los árboles, en su hija, en el silencio que ya no temían. Lo que construyeron no pidió permiso. Perduró. Y nadie, ni tribu, ni pueblo, ni el tiempo, podría borrarlo ahora.